¿Eh? Bueno, bienvenidos a todos a la Iglesia Bautista Esperanza de Vida. Estamos congregándonos, aún estando lejos uno de los otros, pero el Señor nos ha dado este medio para poder, por lo menos, ver algunas caras y escuchar uno a otro, compartir uno con el otro. Gracias, Felipe. Me encantó las canciones que elegiste esta mañana. Después del mensaje, todos van a ver cuán apropiado fueron esas canciones, esas alabanzas. Hermanos, vamos a compartir el estudio para hoy. Ahí está. Cantamos esta mañana del hecho que nuestro Señor, nuestro Salvador, es nuestro pastor. Y Él nos cuida en todo sentido. Él se preocupa por cada necesidad que tenemos. Desde nuestro cuerpo a nuestro alma, a nuestro espíritu. Y este pastor nuestro es un Dios todopoderoso, un Dios soberano. Tiene todo bajo su control. Y es un buen pensamiento, pensar en el todopoderoso, el soberano del universo. Es nuestro pastor y Él reina sobre las naciones. Está sentado sobre su santo trono. Y lo que vamos a ver en nuestro estudio de Daniel, en capítulo 10, vamos a ver que nuestro Dios también es soberano sobre un gran conflicto. Hay un gran conflicto en el universo. Vamos a aprender mucho de este conflicto. Y vamos a terminar con lo que debe ser nuestra actitud, nuestro alma, en luz de este gran conflicto. El trasfondo de este capítulo 10, necesitamos entender algunas verdades para poder entender bien el mensaje. Este fue escrito 3 años después de nuestro último estudio, el capítulo 9, y 17 años después del capítulo 8. Y ahora Daniel, comenzamos nuestro estudio con Daniel como un joven, quizás entre 15 y 18 años, un lolo. Y ahora está casi al final de su vida. Puede tener aproximadamente 90 años ahora. En parte por su edad, en parte por su entendimiento que él mismo está llegando a fin de su vida. Él se pone a buscar a Dios con un corazón humillado. Dice en versículo 12, entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y mira, humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. ¿Quién está hablando en versículo 12? Un ángel. Puede ser el ángel Gabriel, pero un ángel fue enviado por Dios a dar una respuesta a Daniel
por las inquietudes que él tuvo en su corazón. Y esas inquietudes fueron tan fuertes que le causó un duelo. Y quizás fue por causa de la infidelidad de su pueblo, especialmente entre los líderes. Dice en versículo 2, en aquellos días yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Cuál fue el motivo de este duelo de Daniel? Él es un anciano, tiene quizás 90 años, ya no está sirviendo en el corte del rey. Daniel, lo que vemos en capítulo 1, él sirvió en el corte sirviendo los reyes hasta el primer año de Ciro. Ahora estamos en el tercer año de Ciro. Entonces, Daniel está como 2 años jubilado, pero sigue con un gran duelo, una gran preocupación por su pueblo. Y quizás por el tema del liderazgo del pueblo. Un libro paralelo a Daniel capítulo 10 es Esdras. Y te animo a leer Esdras en esta semana para captar qué estaba pasando con el pueblo de Israel cuando esta visión, esta revelación llegó a Daniel, capítulo 10 a 12. Bueno, en Esdras capítulo 2 y también capítulo 8, vemos que pocos levitas, recuerden que los levitas los vites eran los que estaban encargados con el cuidado del templo, con el liderazgo espiritual del pueblo. Y ya pasó 2 años desde el edicto de Ciro para que el pueblo de Israel pueda volver a su tierra, volver a Jerusalén, para poder reconstruir el templo. Pero la verdad, muy pocos respondieron a esta oportunidad, especialmente entre los levitas. Y quizás la vida en Babilonia llegó a ser muy, muy cómoda. Y la verdad, haciendo este viaje y la condición en Jerusalén en este tiempo fue pésimo, fue difícil. Y uno tiene que asumir un costo, asumir un sacrificio para poder ir y ser parte de este trabajo de reconstruir el templo. Bueno, leemos en Esdras que pocos levitas respondieron a eso. Y quizás Daniel, pensando en su pueblo, está a fin de su propia vida y está, ¿qué va a pasar con mi pueblo? Dios ha mostrado misericordia a nosotros, ha permitido que podamos volver de este cautiverio, pero seguimos infieles. ¿Qué va a pasar con mi pueblo? Y este fue el trasfondo de este capítulo. En versículo 14, realmente tenemos la clave. Lo que tenemos en Daniel 10 a 12 es la revelación que Daniel recibió de Dios por esta búsqueda, por esta inquietud. Y Dios respondió, reveló a Daniel lo que va a pasar en el futuro. Versículo 14 dice, he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días,
porque la visión es para días aún lejanos. Entonces sabemos que lo que vamos a estudiar en capítulo 11 y capítulo 12 son eventos en el futuro de Daniel, un futuro lejano. Algunos eventos se cumplen en unos 300 años más en la historia del pueblo de Israel, pero algunos aún no han sido cumplidos. Esos son eventos al final de los tiempos. Ya hemos estudiado algo de esta última semana, de la semana 70, que se trata del anticristo. Capítulo 12, vamos a estudiar más de eso. Pero, ¿de qué se trata esta visión? Se trata de un gran conflicto. Un gran conflicto. Tiene que ver con el pueblo de Israel, pero tiene que ver con nosotros también. Es un gran conflicto. Dice, versículo 1, el mensaje que él recibió era verdadero y acerca de un gran conflicto. Daniel, él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. Y él comparta con nosotros esas verdades acerca de un gran conflicto. El gran conflicto, hermanos, es el conflicto entre la lucha entre el bien y el mal. Es una lucha, un conflicto que ha sido desde el principio, que tiene que ver con Satanás y su rebelión en el cielo, llevando con él un tercio de los ángeles para servir a él y a su voluntad y no a la voluntad de Dios. Y esta lucha ha llegado a ser nuestra lucha. Efesios 6, Pablo dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Esa es una cosa que vamos a aprender con capítulo 10 de Daniel. Pensamos nosotros que luchamos contra seres humanos, que nuestros grandes problemas son con nuestros jefes o colegas en el trabajo, o familiares o personas que nos tratan mal, o la injusticia que sufrimos, o políticos que no están de acuerdo con nosotros. Pero no, hermanos. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra, y él va a hacer una lista de un rango, la verdad. Un rango entre el ejército de Satanás mismo, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y la realidad de esas personas, esos seres espirituales, podemos llamarlos ángeles malvados. Satanás mismo es un ángel. Tiene un nombre, Lucifer. Por la realidad de ellos, los seres humanos sufren un conflicto. Y hay conflicto en nuestro mundo. Saltamos en capítulo 10 de Daniel al versículo 12. Y ahí Daniel nos va a revelar algo de esta
lucha, este conflicto entre no seres humanos, pero seres espirituales. Versículo 12 dice, entonces me dijo, no temas, Daniel. Esa es una buena palabra para nosotros también. Vamos a hablar de eso, pero no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Ángel, la palabra ángel significa mensajero. Un mensajero, un ángel, fue enviado por Dios a Daniel para darle una respuesta. Pero mira, algo bien raro. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. ¿Quién es este príncipe del reino de Persia? No está hablando de un ser humano. Está hablando de un ser espiritual que tiene poder e influencia sobre el reino de Persia. Y él se puso en contra de este mensajero, puede ser Gabriel, pero mira lo que dice. Pero he aquí, Miguel. Hay solamente en la Biblia, hay solamente dos ángeles que conocemos sus nombres. Uno es Gabriel, que apareció a María y a José. Y otro es Miguel. Miguel. ¿Y quién es Miguel? Miguel, uno de los primeros príncipes. Pero por el lado de bien, el lado de los ángeles buenos. Él vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado ahí con los reyes de Persia, otros seres espirituales que no querían que este mensaje llegara a Daniel. Mira, versículo 20, al final del capítulo. Entonces, él dijo, este ángel, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar. Ya entregó el mensaje y ahora tiene que volver. Pero él va a luchar contra este príncipe de Persia. Y cuando yo termine, he aquí, otro príncipe, el príncipe de Grecia, vendrá y sabemos que el próximo reino después de Persia va a ser Grecia. Y va a tener un príncipe, un ser espiritual que tiene influencia, que en un sentido gobierna sobre este reino. Sin embargo, te declaré lo que está inscrito en el libro de la verdad, pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra esas fuerzas, sino Miguel. Y llama a Miguel vuestro príncipe. Entonces hay un ser espiritual, un ángel que es por el lado de Israel, que lucha con seres espirituales por el lado de reinos gentiles. Interesante pensar en eso, ¿no? ¿Chile tiene un príncipe? Seguramente. ¿Los Estados Unidos tienen un príncipe? Seguramente. Esa es una realidad, hermanos. Hay un gran conflicto y muchas cosas que vemos que suceden en este mundo es por causa de este conflicto. Pero hay buenas nuevas para nosotros. Las buenas nuevas es que este gran conflicto tiene un ganador, ya hay un ganador.
Interesante en Judas, versículo 9, dice, pero cuando el arcángel Miguel, ahí Miguel de nuevo, el príncipe de Israel, se llama arcángel, uno de los superiores más poderosos por el lado de Dios. Él contendía con el diablo mismo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés. Otra cosa interesante, cuando Moisés murió, Satanás quería su cuerpo. Y sabemos que Dios tiene un plan para Moisés en el futuro, en su cuerpo, una resurrección. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Solamente Miguel, la arma de Miguel fue el nombre de Jesús, que Él es el Todopoderoso. Y solamente el nombre de Jesús decide el conflicto. Y hermanos, lo más maravilloso de todo eso es este ganador nos ama. Dios nos ama. Jesús nos ama. Porque estoy convencido, Romanos dice, de que ni la muerte, ni la vida, ni, mira, ángeles, ni principados, el príncipe de Persia, el príncipe de Chile, el príncipe de los Estados Unidos, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay un gran conflicto. No podemos negarlo y uno es tonto de no reconocerlo, de no tener respeto por este conflicto y entender que esos poderes son mucho más poderosos que nosotros. Pero pertenecemos al ganador. Estamos con el equipo ganador. Apocalipsis capítulo 12 y después nuestro estudio de Daniel. Vamos a estudiar Apocalipsis, hermanos. Y vamos a estudiar más de capítulo 12. Pero vemos el final de este conflicto entre el bien y el mal en Apocalipsis 12. Dice, entonces hubo guerra en el cielo. ¿Dónde están los ángeles malvados? ¿Dónde está Satanás? En el cielo. Están en el cielo. Tiene su influencia sobre la tierra, pero están en el cielo. Y van a tener una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, Satanás. El dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló lugar para ellos en el cielo. En algún momento Dios va a decidir, ya, no más vas a estar en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás. Diablo significa acusador, Satanás significa enemigo, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados con él. Buena noticia para el cielo, mala noticia para la tierra. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación,
el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Y ellos, nosotros, los hermanos, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Nuestra palabra de testimonio es: yo he confiado en Cristo y en nada más. Y Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Y no amaron sus vidas. Hermanos, podemos aún entregar nuestras propias vidas y estar bien, porque el ganador es nuestro Salvador y Señor, y nuestro futuro es seguro en Él, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual, regocijaos, cielos, y los que moráis en ellos. Pero mira, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Y este poco tiempo es unos 7 años de la gran tribulación que va a llegar al fin del tiempo. Jesucristo, el ganador. La primera parte de esta visión que recibió Daniel fue una revelación personal de Jesucristo. Aún antes de su nacimiento, Jesucristo mismo apareció a Daniel. Versículo 5 dice: alcé los ojos y miré, y he aquí había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. Su cuerpo era como berilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago. Sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Vamos a ver que en Apocalipsis capítulo 1, el apóstol Juan recibió una visión de Jesucristo también. Es interesante. Aquí tenemos Jesucristo en su gloria antes de su nacimiento, muerte y resurrección. En Apocalipsis capítulo 1 tenemos Jesucristo en su gloria después de su resurrección. Pero hermanos, necesitamos ver la reacción de los seres humanos a esta gloria de Cristo. Daniel dice, me quedé solo viendo esta gran visión, no me quedaron fuerzas, y mi rostro se demudó y desfigurándose, sin tener yo fuerza alguna. Versículo 9, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí en un sueño profundo sobre mi rostro, con mi rostro en la tierra. Daniel tenía temor, estaba aterrorizado por ver a Jesucristo en su gloria. Leemos los evangelios y vemos Jesucristo en su humanidad. Un hombre tocable, un hombre que caminaba con sus discípulos, que era un amigo a sus discípulos. Pero como cantamos esta mañana en Filipenses capítulo 2, Él se despojó cuando Él se humilló para ser un ser humano y sufrir en esta tierra como un ser humano y morir en esta tierra como un ser humano.
Pero Él se despojó, Él dejó su gloria en el cielo para humillarse, para solucionar este problema de nuestro pecado, como nuestro Cordero, el sustituto por nuestra culpa. En Apocalipsis vemos algo parecido. Juan dice, y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que se llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refugir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. ¡Wow! Muy parecido, ¿no? Daniel 10, 5 y 6. Pero mira la reacción de Juan. Juan, que era amigo, uno de los amigos más íntimos de Jesús cuando andaba en la tierra, y él vio a su amigo, a su Señor, a su Salvador, y dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Wow. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios en su gloria. No debemos tener temor de nuestro enemigo, Satanás y su ejército. Debemos tener temor de nuestro Señor. Y algún día vamos a verle en su gloria y vamos a adorarle. Vamos a caernos, yo creo, a nuestra cara delante de Él y adorarle. Bueno, hermanos, hay 3 realidades que vemos en este capítulo 10. La primera es el poder de Dios es indecible. Wow. Solamente con una palabra, nuestro Señor Jesucristo creó el universo de la nada. Con una palabra, Él va a vencer el anticristo, el profeta y Satanás, la Trinidad malvado, al fin de los tiempos. Él es todopoderoso. Él es soberano. Podemos confiar en Él. Podemos descansar en Él, a pesar de lo que vemos a nuestro alrededor. Y este gran Dios todopoderoso nos ama profundamente. Nada, hermanos, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Yo sé, yo tengo mis dudas también. A veces no veo este amor de Dios. Pero hermanos, andamos por la fe. Y confiamos no en nuestros sentimientos, no en nuestras circunstancias, pero confiamos en la palabra de Jesús. La palabra de Dios nunca nos dejará, nunca nos abandonará.
La tercera cosa es nuestro mundo seguirá viendo los efectos del gran conflicto entre el bien y el mal hasta el fin de los tiempos, sí o sí. Esa es la realidad. Necesitamos ser realistas y entender que la maldad va a seguir mostrando su cara fea. Este mundo va a sufrir horriblemente por la influencia de esos malvados. Pero hermanos, estamos bien. Estamos bien. Pase lo que pasa, estamos bien. Ni la muerte puede separarnos del amor de Dios. ¿Cómo debemos andar en este mundo de conflicto? Este mundo, como vemos en capítulo 7 de Daniel, este mundo agitado, con olas grandes a nuestro alrededor. Salmo 131, leí esta mañana o esta semana y me encanta el mensaje de este salmo. Dice, Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos. Partimos con eso. Una actitud de humildad. Por uno, somos muy pequeños en este mundo, somos muy pequeños en esta gran lucha y todo es más grande que nosotros. Y humildad es la reacción correcta, es la actitud correcta siempre delante de Dios. Y dice, no ando tras las grandezas ni en cosas demasiado difíciles para mí. Hemos estudiado algunas cosas demasiado difíciles para nosotros. Pero el salmista dice, este no va a ser mi enfoque. No voy a preocuparme tanto con cosas que no entiendo. Yo voy a hacer una cosa nomás. En versículo 2 nos da un ejemplo de cómo debe ser nuestro alma delante de nuestro Dios. Sino que he calmado y acallado mi alma. Mira, como un niño destetado en el regazo de su madre. Como un niño destetado reposa mi alma, en mí, mi alma. Bueno, el sábado, con el baby shower, el viernes, no, ¿cuándo fue? Sábado. Sábado, ya. Sábado Pasado, ya. Bueno, en este baby shower celebramos esas nuevas vidas y muy pronto las mamás van a alimentar a sus bebés con su leche y van a ser acordados de cómo eran sus otros niños. Para Katy Carrasco, su primera experiencia con eso, pero después de tomar la leche de su mamá, hay una tranquilidad en este pequeño que no compara con nada más. Está satisfecho totalmente. Esa es la imagen que el salmista nos da, el ejemplo. Y dice que nuestro alma debe estar así. Versículo 3. Espera, oh Israel, en el Señor desde ahora y para siempre. Podemos leerlo así. Espera, oh James,
en el Señor desde ahora y para siempre. Espero, Alex. Espero, José Luis. Espero, Mirta. Espero, Maribel. En el Señor, desde ahora y para siempre. Eso es lo que corresponde a nosotros. La lucha es de Dios. Es más allá de nosotros. Como cantamos esta mañana, ¿cómo seguimos adelante? ¿Con nuestros ojos en Jesús? Esa es la fuente de esta tranquilidad, de esta paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Amén y amén. La verdad de Daniel 10 nos permite decir amén y amén. Gracias al Señor, gracias al ganador del conflicto que me llama a mí. Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias por dar esperanza. Tenemos una esperanza que este mundo no entiende. Ayúdanos, Señor. Estar listo de compartir con los demás de esta esperanza que tenemos. Y ser luces en tu mundo para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén.